quiero darle gracias al Señor porque soy el encargado de entregarles el alimento espiritual de este día. Bienvenido. Los años han pasado, tenemos muchos años enseñando la palabra de Dios y poquito a poco Dios nos ha ayudado para que conozcamos la Biblia detalladamente. La Biblia es un libro que es muy grande, pero al estudiarlo se reduce y lo podemos entender de una manera más práctica. Así que para mí es un honor, un privilegio poderle bendecir con la palabra de Dios. Recuérdese que estamos estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento y los he llevado por grupos. Me he tomado el tiempo de presentar grupos, porciones de tres. La primera porción que presenté, estoy hablando de Cristo, porque ya hablé del Padre anteriormente a estos grupos, pero ahora estamos hablando de Cristo en el Nuevo Testamento. Cómo nosotros los cristianos tenemos que saber los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces vimos que el primer grupo era 13, 10 y 8. 13, 10 y 8. Ese era el primer grupo. Aspectos de Cristo, 13 aspectos de Cristo que tienen que ver con la divinidad. ¿Qué parte de la divinidad es Cristo? Y al estudiarlos detalladamente, encontramos que en la divinidad, en la deidad, Cristo es parte del Dios absoluto, pero es una parte muy importante porque no se separa. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu que son distintos, pero inseparables. Y esa es la clave, porque muchos no solamente los presentan distintos, sino que los presentan el uno aparte del otro. Y ahí está la falla. Pero después de esos 13, nosotros aprendimos otros 10 aspectos de Cristo en la economía de Dios, es decir, en el plan de Dios, en su propósito divino, en su administración divina. Y después de eso, estuvimos viendo 8 aspectos de Cristo que tienen que ver con la creación. Cómo se define Dios en Cristo respecto a la creación. Y gracias a Dios que pudimos ver todo eso en detalle. Pues ahora quiero repasar y dar este asunto en una forma más acertada. Ahora tenemos otros 3 grupos de aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. La repetición produce una enseñanza que nos constituye. Repetir las cosas es para tener una buena enseñanza y de esa manera constituirnos de lo que escuchamos. Entonces, se puede decir que el segundo grupo de 3 es 8, 6 y 6. El primer grupo es de estos 3 es Dios o Cristo en su encarnación. Luego, Cristo en su vivir humano. Y, por último, en este grupo de 3, en su redención. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Tenemos 8 aspectos de Cristo en su encarnación, 6 aspectos de Cristo en su vivir humano y 6 aspectos de Cristo en su redención. Entonces, para repetir y refrescar los 8 aspectos de Cristo en su encarnación, se los refresco. Es, número 1, Dios manifestado en carne. Número 2, el Dios hombre. Inciso A, concebido del Espíritu Santo.
teniendo la esencia de Dios. B, nació de una virgen humana, teniendo la esencia de hombre. Luego tenemos el número 3, Él es una cosa santa. Número 4, Él es Jesús, que el inciso A es que Él es Jehová, el inciso B, Él es el Salvador o la salvación. El punto número 5 o aspecto número 5, Él es Emmanuel. El número 6, Él es el Hijo del Hombre. El número 7, Él es el segundo Adán. Y el número 8, Él es el postrer Adán. Todas esas cosas tienen que ver con su encarnación. Pasemos ahora a su vivir humano. 6 cosas en su vivir humano. Él es, primero, el Hijo del Hombre, o sea que Él tiene forma humana. Número 2, Él creció como un despreciado nazareno. Número 3, Él es un carpintero, también un hijo de carpintero. Las dos cosas las dice la Biblia. En Marcos dice que Él es un carpintero y en Mateo dice que Él es hijo de un carpintero. Número 4, tomó forma de siervo, sirvió a Dios y al hombre. Número 5, Él es el testigo fiel de Dios. Y número 6, Él es el santo y el justo. Y por último, el otro grupito de 6, que tiene que ver con la redención. Ya vimos que en nuestra redención, Cristo es el Cordero de Dios, número 1. Él es un hombre en la carne, número 2. Él es el postrer Adán, el hombre en la vieja creación. Número 4, Él es una creación. Número 5, Él fue crucificado en forma de serpiente, a semejanza de serpiente. Y hoy vamos a concluir este grupo de 3 subgrupos, entonces, hablando de que Él es nuestra paz, que Él es nuestro pacificador. Entonces, para entender que Él es nuestra paz y que Él es nuestro pacificador, vamos a ver algunos ejemplos al preguntarle a los cristianos. Por ejemplo, si usted le pregunta a un recién convertido, ¿quién murió en la cruz? Él le va a contestar de seguro que allí murió su Redentor por sus pecados y su pecado. Ese es un recién convertido a Cristo. Pero si le pregunta a otro cristiano que tenga un poquito más de tiempo de convertido que el recién convertido, le contestaría que Cristo murió allí en la cruz para llevar sus pecados y su pecado, y también llevarlo a él como el viejo hombre a la crucifixión. Y si le pregunta a alguien que ya lleva más tiempo de haber creído que esos dos anteriores, le contestaría que murió por él en la cruz su Redentor para llevar sus pecados, para llevar su pecado, para llevarlo a sí mismo, y también crucificó a toda la vieja creación. Pero aún más hay otra categoría de cristianos que diría que Cristo murió en la cruz no solo por sus pecados, por su pecado, por él mismo como el viejo hombre, pero también para destruir a Satanás y juzgar al mundo. Pero también hemos descubierto que además de todo lo anterior, debemos también entender que Cristo en su muerte abolió las ordenanzas y hábitos, las costumbres, las tradiciones y prácticas entre la raza humana. Fueron abolidas en la cruz. Concerniente a esto vamos a leer lo que dice aquí en Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne
las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo murió como el pacificador, como uno que hace la paz. Es lo que nos expresan los 2 versículos que acabamos de leer, o 3. Cristo murió en la cruz para abolir todas las ordenanzas entre los hombres. En particular, Él murió para quitar la pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles. No solo había una separación entre los judíos y los gentiles, sino que había una partitura entre cada nacionalidad y raza. Sin que esta separación sea abolida, no hay manera que judíos y gentiles sean uno en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor, que las ordenanzas fueron abolidas por Cristo en la cruz. Hoy, en las iglesias tenemos gente de toda clase de raza, color y nacionalidad. Cristo es nuestra paz. Cristo, quien ha efectuado nuestra paz, Cristo, quien ha efectuado una completa redención para ambos, judíos y gentiles creyentes, Él mismo es nuestra paz, nuestra armonía. Debido a la caída del hombre y el llamado a su pueblo escogido Israel, había una separación entre Israel y los gentiles. Pero a través de la redención de Cristo, esa separación ha sido removida. Ahora, en el Cristo Redentor, que es nuestra paz, nosotros podemos ser uno. Cristo ha quebrado la pared intermedia de separación, la enemistad. Esa pared intermedia de separación era la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, las cuales fueron dadas por causa de la carne del hombre. La primera de esas ordenanzas fue la circuncisión del prepucio, cortar la carne del hombre, y esta vino a ser la pared intermedia de separación, y por eso unos se llamaban incircuncisos y otros se llamaban circuncisos. Enemistad entre judíos y gentiles. Otra de las ordenanzas fue guardar el sábado, y otra era comer una dieta kosher. Cuando Cristo fue crucificado, todas estas ordenanzas fueron clavadas en la cruz, y el ser abolidas por Cristo en la cruz fue lo que Dios quería. Ahora judíos y gentiles podemos tener armonía y paz de la unidad del cuerpo de Cristo. Su muerte fue todo inclusiva y efectuada de una sola vez por todas. No hay necesidad que Él vuelva a morir otra vez. Su muerte es eterna y todo inclusiva, es decir, completa. Si vemos esto, vamos a alabar a Dios que pecados, la carne, el viejo hombre, la vieja creación, Satanás, el mundo y las ordenanzas, todo fue tratado a través de la muerte de Cristo. Así que en este día le damos muchas gracias al Señor porque Cristo es nuestra paz. Ese es un aspecto de Cristo, el cual derriba la pared intermedia que estaba entre gentiles y judíos, que eran mandamientos expresados en ordenanzas. Hoy día no tenemos necesidad de judaizar a la gente. Por eso debemos de estar muy claros que el judaísmo, los mesiánicos, todos ellos lo único que están haciendo es volviendo atrás.
cuando la revelación divina nos lleva hacia adelante. La revelación divina nos dice claramente que en el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Aún lo pone más profundo, ni siquiera hay diferencia entre hombre y mujer, lo cual significa que la redención de Dios, la redención que Dios ha provisto para nosotros, nos hace un solo y nuevo hombre. Elimina en nosotros todas las diferencias. Él es nuestra paz. Señor, gracias porque tú eres nuestra paz. Tú no tienes por qué vivir enemistado con ninguna otra nacionalidad. Eso en la cruz fue clavado. Aquí en el cuerpo de Cristo no hay tal cosa que soy mexicano, que soy salvadoreño, que soy guatemalteco, que soy nicaragüense, que soy hondureño, que soy panameño, que soy costarricense, que soy ecuatoriano, que soy boliviano. No. En nosotros los cristianos no existe ya más esa pared. Ya no puede haber esa partitura, ese hoyo que nos separa, ese abismo que nos separa en nuestra manera de creer. Gracias a Dios, somos ciudadanos celestiales. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Usted es mi hermana, yo soy su hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestro pacificador. Él es el mediador. Él es el que se ha encargado de quitar de nosotros todos esos prejuicios, todos esos obstáculos que nos separan a nosotros. Démosle gracias a Dios y en tu localidad, en tu iglesia, ahí empieza la unidad. Demuestra allí en tu localidad, en la iglesia donde Dios te ha puesto, que tú no tienes prejuicios contra ninguna nacionalidad. Somos uno en Cristo. Somos participantes del llamamiento celestial. Nuestra patria celestial es la Nueva Jerusalén, ella es nuestra madre. Somos uno, nada de prejuicios, nada. Que Dios te bendiga en este precioso lunes y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, adiós.